Saludos desde su canal cristiano La Palabra. Seguimos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Como usted verá, estamos intentando cambiar el set, los fondos naturales. Nos interesa más la naturaleza, la conservamos y nos preocupamos porque la sigamos haciendo y no dañándola. Entonces, pues, queridos hermanos y amigos, hoy tendré un estudio y una meditación más que todo en Jonás, el libro de Jonás, y vamos a ver el capítulo 3. Todos conocemos a Jonás, ¿verdad? A veces en las escuelas bíblicas para niños se comete el error de enseñarle que vino una ballena y se tragó a Jonás. Y no es así. La palabra de Dios dice que fue un gran pez, ¿verdad? Y entonces Jonás fue desobediente al llamado del Señor Dios Todopoderoso, y lo que hizo fue que en el lugar de irse a donde el Señor Dios le había encomendado que tenía que ir, él se fue y agarró el barco que iba para otra dirección. Entonces fue así pues que hubo la gran tempestad en el mar. La gente que iban en el barco se dieron cuenta de que algo estaba pasando, vieron que él bien tranquilo estaba allá en el fondo haciéndose como el desentendido, pero dice la escritura que después se dieron cuenta. El mismo Jonás confirmó que por culpa de él estaban sucediendo esas cosas terribles, y entonces lo que hicieron ellos a solicitud de Jonás, dijo: tírenme al mar y se va a terminar esto. Y fue así pues que lo tiraron al mar, y Dios había preparado un gran pez, dice la escritura, del cual se lo tragó, y el pez fue a vomitarlo, por decirlo así, en las playas de ahí cerca de Nínive. Así que esa es lo que hasta nosotros conocemos. De ahí pues que él empezó y llegó a Nínive enojado, peleonero con Dios, y Dios le hizo ver algunas cosas, que él no debía ser soberbio y que al contrario debía ser el obediente a Dios, y continuó necio, y Dios le hizo ver ciertas cosas, y que una calabacera, o sea, calabazas, pues, entonces crecieron en cuestiones de minutos, y así también en cuestión de minutos se secaron. Y entonces ahí Jonás se quedó tremendamente impactado por eso. Entonces vamos a leer hoy Jonás capítulo 3, versículo 1, y dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo. O sea, en la gracia abundante de Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, y lo volvió a ordenarle que fuera a Nínive. Jonás, hermanos, es el único profeta que fue enviado por Dios a predicar, fíjate, el arrepentimiento en una tierra extranjera. Porque si ustedes ven todo el predicar arrepentimiento se ve solamente en Israel y en el Nuevo Testamento. Muy bien, dice el versículo 2, donde le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Proclamar es predicar, ¿verdad? Entonces, el mensaje que yo te diré. O sea que Nínive era una gran ciudad, dice acá. Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme la palabra de Jehová. Hoy sí se puso obediente este muchacho. Y era Nínive, dice aquí la palabra de Dios, una ciudad grande en extremos, en 3 días de camino. Fíjense que
según la arqueología actual. O sea, han descubierto pues de que Nínive tenía 100 kilómetros de largo hacia el norte, 100 hacia el sur, 100 hasta el este y 100 hasta el oeste. Imagínense, era una ciudad extensa, pues 100 kilómetros de distancia. Entonces, y dice, era en extremo grande que había que recorrerla 3 días de camino. Muy bien. Entonces, estas dimensiones que tenía en esa ciudad ha sido comprobada hoy por los historiadores y los arqueólogos, que también, sí, definitivamente, la Biblia nunca se equivoca ni nunca miente, y efectivamente han descubierto que ese tamaño de ciudad tenía. Versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, ¿sí? Ya iba un día de camino, y predicaba, ve, primero dice proclamar y después dice predicaba, diciendo, he aquí a 40 días Nínive será destruida. Fíjese, eso era lo que él decía. Esta es la única predicación profética en el libro de Jonás, solo eso. Y es lo único que el mensaje que Dios le puso a Jonás a predicar, fíjese. Entonces, el mensaje de Jonás, aunque era breve, era cortito, cumplió el propósito determinado de Dios para esa ciudad. O sea que algunas veces no hay que predicar mucho, hermano. A veces nosotros, o yo pues, me voy a poner, que yo soy el responsable acá, me voy a poner que a veces nos extendemos nosotros tratando de explicar algo. Bueno, mire cómo me he extendido tratando de explicar lo de Nínive, pero es necesario según mi criterio. Pero mire la predicación que le puso el Señor a Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso era todo. Y dice que el versículo 5, mire, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. O sea que creyeron en el mensaje que Jonás estaba diciendo, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Mire, creyeron. Fíjese que Jesús, cuando predicó algo acerca de Jonás, disculpe, Jesús consideró que la reacción del pueblo de Nínive fue genuina, y la usó Jesús para acusar a Israel cuando él predicaba. Esto usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 12 y en el versículo 41. Entonces la experiencia de Jonás con el pez, pues que se lo tragó, pues debió de impactar, o se supo en Nínive que ese había aparecido, y desde la perspectiva divina, pues de lo que está diciendo aquí en el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y entonces esta cosa era de que ya habían oído de la obra milagrosa de Dios acerca de que Jonás había sido tragado, y los marineros que llegaron pues a Nínive quizás contaron acerca de lo que le había pasado a este profeta vacilante, pero Dios pudo mostrar que a pesar de que este hombre Jonás era necio, rebelde y vacilante, Dios le puso esa frase de predicar: arrepiéntanse porque en 40 días esta ciudad se va a terminar. Miren el versículo 6, algo extraordinario. Y dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. O sea, le llegó la noticia. Pues no se sabe si donde estaba el rey era el centro de la ciudad, no se sabe. Pero en todo caso, mire, dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, oiga, y se despojó de su vestido real, desde luego, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza.
esto de que se sentó sobre ceniza era algo tremendo, pues, porque el mismo rey, al oír las noticias esas, él también tuvo temor, mire. Y entonces se cree, pues, que el profeta, muchos creen que Jonás, al estar dentro del estómago del pez, algo le pasó a su piel, dicen los grandes teólogos, ¿verdad? Que pues lo dejó quizás blanco o a saber qué color, dicen los teólogos, no está diciendo la Biblia. Entonces, porque parecía que algo de los ácidos que tenía el pez adentro en su estómago, pues le dio algún color. Algunos dicen que lo puso blanco, eso dejémoslo así. Pero llegó la noticia al rey y se puso en ayuno y se sentó en ceniza. Versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, el rey, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Oiga, eso dijo el rey de Nínive. Si estos eran paganos, estos no creían, hermanos, en Jehová de los ejércitos. Y si usted ve el mensaje de ¿cómo se llama? Jonás, está en el versículo 4, que decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida, de aquí a 40 días Nínive será destruida, de aquí a 40 días. Eso era lo que predicaba, solamente eso. Pero vea los designios de Dios, que en realidad los hombres de Nínive se hubieran arrepentido, y el rey mismo, que está en el versículo 6 y 7, habían creído, y el mismo rey y sus gobernantes hicieron que todos estuvieran en ayuno. Fíjese, del mismo rey salió esas palabras, y dijo que clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién estaba predicando ahí? ¿Jonás o el rey, hermano? El rey, mire, de las palabras, son las poquitas palabras que dijo Jonás, la gente creyó y el rey creyó, y mire, él es el que está predicando. Y dice en el versículo 8, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y dice el rey: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? O sea, hermanos, que realmente quien predicó aquí fue el rey, no fue Jonás. Y dice en el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, se arrepintieron, hermano, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que lo haría, que les haría, y no lo hizo. O sea que Dios no es que se arrepintió así. Voy a tratar de explicar Dios no se arrepiente, pues, sino que Dios determinó por su soberanía y su grande poder, en vista de que la gente, sí, Dios ya sabía, hermano, pero tuvo que ocupar esto, y para que se convirtieran casi todo Nínive, por decirlo así, y entonces, Dios pues determinó no castigar a Nínive, y se arrepintió Dios. Dice esta expresión, prácticamente se encuentra como 30 veces en el Antiguo Testamento, o sea, y expresa dos ideas. Ojo, por un lado, da a entender la tristeza de Dios a causa del mal comportamiento del ser humano,
Y por el otro lado, la idea, como si Dios cambiara de parecer cuando se cumplen las condiciones establecidas. O sea, por Él, dentro de sus planes eternos para el mundo y la humanidad también. Ojo, ¿verdad? Y se arrepintió, dice el Señor, de lo que les iba a hacer, porque vio que se convirtieron y no lo hizo. ¿Cómo estamos nosotros, mis queridos hermanos? ¿Cómo estamos nosotros en nuestras decisiones y actitudes? ¿Habrá tiempo nosotros para arrepentirnos? Fíjese que el Señor Jesús ocupó este texto bíblico en cuanto a que Jesús predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios, y él predicaba al Señor. Y entonces este mismo Dios, Jesús, él predicaba y les decía, por ejemplo, voy a citar Marcos 6:12, y saliendo, dice, predicaban que los hombres se arrepintiesen, lo mismo que decía Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y fíjense que Jonás ya lo había hecho. Y Dios les decía, Jesús también les decía que se arrepintieran. Y también los apóstoles ahí predicaban también. Y entonces predicaban igual, que se arrepintieran de sus malos caminos, porque Dios había determinado en el Nuevo Testamento por Jesucristo perdón de pecados. Claro, el perdón de pecados es para aquel que se arrepiente. Y usted sabe que arrepentimiento quiere decir cambio de vida. Entonces, pregunto, ¿ya te arrepentiste, mi querido hermano? Amigo que nos estás escuchando, ¿te has arrepentido? Yo me recordaba unas frases del Señor Jesús en donde Él decía, nosotros que si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. A ver si lo encuentro, si me amáis. Ajá. Exactamente. Dice aquí, está esto en Juan capítulo 14:15. Todos nosotros decimos que amamos a Jesús, ¿verdad que sí? ¿Usted ama a Jesús? Sí, yo lo amo, muy bien. Entonces dice el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto de si me amáis, guardad mis mandamientos, es el amor y la obediencia que le debemos de tener a Cristo, que son inseparables. Las instrucciones de Jesús hay que hacerlas, guardarlas y actuar. Y esta revelación donde dice el Señor Jesús, si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Quién de nosotros, hermanos, decimos que amamos al Señor y no hacemos lo que Él dice? Fíjese que yo voy a leer Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Ojos, hermanos. Acabamos de leer a Jonás, un hombre profeta, pues necio. Voy a leer siempre en Juan capítulo 14, en el versículo 22. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Otra vez lo dice, y veamos Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que cuidado con andar diciendo esa frase, yo amo a Cristo, Jesús, yo te amo, y somos desobedientes. Termino pues en 1 Juan 5:3, pues este es el amor de Dios,
que guardemos sus mandamientos y que sus mandamientos no son gravosos. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.